Hoy ya está aquí, es para ti y está para mí, sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a todos por su amable participación. Hoy es nuestro primer encuentro sincrónico de la curso Escuelas Experimentales del Comportamiento, del cual ustedes hacen parte y el cual he venido acompañando en este par de semanas, en la cual he venido respondiendo una serie de foros que me han venido presentando y a los cuales agradezco mucho su participación activa en este proceso. Pues el día de hoy tiene como indicación general, quiero comentarles un poco de ciertos lineamientos que tenemos con el curso, del cual llevo a cargo hace aproximadamente 2 semestres y espero pues que esta sea una experiencia agradable para ustedes, que les permita la consecución de sus metas como lo he venido visualizando en sus foros de presentación y que tengamos un óptimo aprendizaje. Es una materia que tiene unas complejidades interesantes en términos de una profundidad teórica que de cierta forma nos obliga un poco a afianzarnos cada día más en componentes teóricos que los vamos a visualizar acá, pero que también implica un poco ese trabajo autónomo del cual creo que ya estamos acostumbrados en este tipo de procesos de formación que implica para nosotros el desarrollo de unas competencias que faciliten como tal la optimización del conocimiento. Mi nombre es María Isabel Gaitán, soy psicóloga de base, soy especialista en trastornos emocionales y afectivos, tengo una maestría en psicología clínica y tengo un doctorado en investigación y docencia y pues acompaño el programa de virtualidad hace aproximadamente ya 2 semestres y tengo la continuidad con la Universidad Iberoamericana hace aproximadamente 7 años en otras áreas de la institución. Para mí es un gusto acompañarlos en este proceso de formación nuevamente y les agradezco a todos por sus amables participaciones. El día de hoy tiene como objetivo darles un recorrido importante del curso. ¿Por qué es fundamental esto? Precisamente porque en ocasiones uno visualiza en el aula virtual muchos elementos de los cuales quizás le quedan ciertas preguntas, ciertas inquietudes y ciertas dudas que es importante que las resolvamos en este tipo de encuentros que vamos a tener de forma semanal hasta completar nuestro curso. En ese orden de ideas, me permití hacerles una presentación muy puntualita, de la cual también les compartiré en el foro de acompañamiento permanente por si lo necesitan y recordándoles mucho también la importancia de los diferentes canales de comunicación. Recuerden muy bien que los acompañe por correo electrónico, que lo encuentran ahí en la plataforma, en el apartado también de la presentación, encuentran también el correo electrónico, en el apartado de foro de acompañamiento permanente, también pueden visualizar mi correo electrónico, me lo pueden hacer preguntas por el foro de acompañamiento permanente o por mensajería interna. ¿Listo? Entonces trato de lo más pronto posible resolver sus dudas, inquietudes. Tengo una inscripción alta de estudiantes en este curso, el cual espero que realicemos un trabajo exhaustivo, riguroso y de muy buena calidad. Ya ahorita van a entender por qué menciono estos elementos. Creo que este curso tiene, como les decía, unas particularidades muy interesantes y es que pues tenemos que hacer bastantes ensayos, ¿no? Ensayos teóricos que de cierta forma nos permiten conocer el tema. Dentro del manejo que yo le doy al curso y dentro de la propuesta que les tengo el día de hoy está optimizar esa parte teórica con ejercicios prácticos en este tipo de encuentros. Entonces, para ello, pues obviamente ustedes van a hacer su lectura puntualmente del material que tienen en el aula y posteriormente pues van a asistir a estas teleconferencias en donde vamos a comprender significativamente dichos elementos que nos permiten a nosotros hacer esa relación teórico-práctica. Esta materia hace parte del componente teórico de formación que tenemos del programa de psicología virtual. ¿Para qué les sirve esta materia a los estudiantes de formación en psicología? Básicamente es una materia que a nosotros nos permite conocer de un movimiento muy interesante en psicología que se denomina conductismo. ¿Listo? El conductismo ha sido una teoría que se ha venido tomando fuerza desde la Segunda Guerra Mundial, básicamente, precisamente por la efectividad de sus técnicas en términos de tiempo y en términos de las características de las mismas. En esa medida, obviamente la invitación para todos y cada uno de nosotros es a conocer una corriente tan importante y de la cual en psicología clínica pues van a tener ustedes que aplicar muchos elementos teóricos de los cuales vamos a aprender acá, ¿listo? Y de los cuales obviamente debemos estar profundizando juiciosamente. Para esta teleclase ustedes pueden encontrar, y voy a colocarles un poquito acá, creo que logran ver la pantalla y ustedes pueden ver en la parte de
el curso en el apartado generales. De pronto se demora un poquito que podamos visualizar, pero quiero que vayan haciendo el ejercicio también para que logren encontrar que en el apartado de toda la generalidad del curso podemos visualizar un apartado puntual en donde pueden ir haciendo todas las preguntas posibles que les esté surgiendo a partir de lo que estamos hablando. Entonces creo que voy a bajar un poquito y van a encontrar acá en esta parte. Listo. Teleclases. ¿Listo? Y aquí hay ya un foro de teleclase puntualmente para este preciso momento. Entonces, en el momento que necesiten hacer todas las preguntas posibles de este encuentro puntualmente, pues las van a poder realizar por este apartado y yo voy a estar muy pendiente del mismo. ¿Listo? Entonces, como les decía, este curso tiene unas particularidades. Voy a visualizar aquí una duda de un compañero, Juan Carlos. Espero que en estos momentos estés conectado con nosotros para poder ir resolviendo tu duda. Puede ser la duda de otros compañeros o de muchos compañeros también. Entonces voy a permitirme aquí visualizar un poquito y compartir con ustedes. ¿Dónde puedo encontrar el link para la clase de hoy? Listo, creo que a todos les llegó la información precisamente para que pudieran ingresar juiciosamente a esta clase. EduPol se encarga específicamente de enviar el respectivo link para que ustedes puedan estar conectados en esta sesión y en todas las sesiones que vamos a tener. ¿Listo? Obviamente estamos en proceso de comenzar este ciclo y demás, pues habrán ciertas contingencias puntuales de las cuales espero que todos tengamos la oportunidad de comprender la situación y podamos ajustarnos juiciosamente a las respectivas clases que siempre, a menos que exista alguna novedad significativa, pues no se pueda realizar, pero de lo contrario se realizará de la mejor forma posible. ¿Listo? Entonces, como les digo, pueden indicar cualquier pregunta, cualquier inquietud por este foro de teleclase. ¿Listo? Ahora bien, como les venía contando, este curso tiene unas particularidades muy interesantes. Básicamente hablamos de un curso que está compuesto por 3 unidades. ¿Listo? Son unas unidades bastante intensas en el sentido de que debemos leer bastante, ¿sí? Ya he visto bastante participación en el foro, del primer foro, que es la primera actividad que tenemos del curso. Eso es algo muy interesante, muchachos, pero siempre les hago una recomendación con todo el respeto que requiere el proceso de formación de ustedes. Y siempre es importante de pronto esperar un poco a que se realice la primera encuentro como tal con ustedes para que podamos dar claridad a ciertos elementos generales del curso que nos permitan a nosotros visualizar cuáles van a ser esas reglas del juego que queremos trabajar. Y básicamente de eso se compone centralmente este pequeño encuentro que tenemos el día de hoy, el cual estamos desarrollando. En primera medida, pues hacerles la valiosa recomendación en términos teóricos de la profundidad de sus respuestas. Entonces tenemos 3 unidades básicamente del curso. En esas unidades, pues cada unidad tiene unas respectivas actividades, unos respectivos elementos teóricos que nos permite construirnos en términos de lo que significa hablar del conductismo. ¿Listo? Básicamente aquí lo que hacemos en este curso es poder visualizar con claridad lo que significa la corriente conductual, por qué es importante para la psicología, qué características tienen, cuáles son sus principales autores, cuál es la diferencia entre el uno y el otro, y a eso corresponden las actividades. Pues básicamente el curso, como les decía, pues tiene varios apartados. Los que ya han hecho un pequeño recorrido del curso, tiene varios apartados que son específicamente ensayos, ¿sí? Muchas actividades de tipo ensayo. Entonces, mi recomendación es que seamos muy juiciosos a la hora de realizar un ensayo. Y hoy me voy a permitirles darles varias recomendaciones para ese tipo de actividades porque veo que me han integrado bastantes actividades. Entonces, en esa medida sí, prefiero que realicen juiciosamente el ejercicio de análisis de lo que, por ejemplo, es un ensayo, lo que consideramos que es un ensayo de tipo argumentativo quizás, y así poderlo plasmar de la mejor forma posible. ¿Listo? Hay una regla de juego que creo que es importante que la conozcamos acá y por eso hoy sí me tomo el atrevimiento de mencionarles, y es que las actividades en grupo para nosotros dentro de las competencias de formación son fundamentales. ¿Qué significa eso? Que una de las características que debemos desarrollar nosotros como profesionales en psicología es la habilidad para poder trabajar en equipo. Eso para nosotros implica, obviamente, un desgaste en términos emocionales y en términos conductuales, ¿listo?
que de pronto no pueda entenderme con la persona con la que estoy, las personas con las que estoy trabajando, que se me dificulte quizás un poco el tiempo de conectarme, pero acuérdense muy bien, muchachos, que podemos trabajar sincrónicamente o asincrónicamente, es decir, que yo puedo ver los aportes de mi compañero y me tomo el tiempo posterior para poder hacer los ajustes y aportar al trabajo. Entonces, esa también es una forma de solventar y poder optimizar el trabajo en grupo. Que porque estemos trabajando bajo una modalidad virtual no significa que no podamos hacer el ejercicio acucioso de desarrollar este tipo de competencias en ustedes. Entonces, en esa medida sí les hago la recomendación que todos los ejercicios que se trabajan en esta materia se realicen de forma grupal. De forma grupal significa que podemos realizar ejercicios mínimo de 3 personas, máximo de 6 personas en cada grupo. ¿Listo? Y que esa es la indicación y que es la recomendación y creo que les estoy dando la explicación importante de por qué como psicólogos debemos trabajar en grupo. Ahorita quizás lo vemos como una situación álgida, pero creo que más adelante en nuestro ejercicio profesional vemos que es una competencia que nosotros debimos haber desarrollado y qué mejor espacio que este nuestro proceso de formación de pregrado en el cual podamos desarrollar este tipo de habilidades. ¿Listo? Eso básicamente es la regla básica, la regla general que tenemos en este curso, que tenemos que realizar nuestras actividades, obviamente en un proceso grupal. Por eso me extrañó bastante ver los foros, como ustedes pueden ver ahí visualizados, que se los agradezco mucho y que igual los calificaré porque son individuales y demás, pero sí la recomendación es que desde la actividad número 2 vamos desarrollando los ejercicios de forma grupal. ¿Listo? Eso en términos generales, pueden utilizar, por ejemplo, el foro de acompañamiento permanente si una persona no tiene grupo, pueden ahí buscar su grupo, dejar su número de teléfono y eso también pues les va a ayudar también a contactarse entre ustedes. ¿Listo? Eso también es una forma de socializar en medio de esta virtualidad que tenemos y de la cual creo que en estos momentos en Colombia todos estamos teniendo la obligatoriedad de hacerlo. Entonces es una invitación también de una forma muy propositiva y pensando también en el bienestar de todos y cada uno de nosotros para optimizar nuestros recursos tecnológicos de los cuales contamos y creo que la Iberoamericana ha sido una de las universidades pioneras en este tipo de recursos tecnológicos, entonces en esa medida debemos optimizarlos. ¿Listo? Entonces, desde ahí básicamente hablamos de una regla general del curso que es fundamental. Otra regla básica es, como ustedes pueden ver, hay unas fechas establecidas. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que esa es la fecha en la que se entregan las actividades. Las pueden entregar antes, como por ejemplo han hecho con esa actividad 1, que es Foro Ciencia Positiva, Definición y Límites, pero no las pueden entregar posteriormente a la fecha. Es decir, que si el día 27 de abril una persona me va a escribir a que no pudo entregar la actividad porque alguna circunstancia puntual, creo que es importante también que revisemos cómo estamos trabajando en nuestras estrategias de aprendizaje, nuestras estrategias de optimización del tiempo y demás, para que seamos muy acuciosos y respondamos con unas fechas específicas. ¿Listo? Entonces, en esa medida, la recomendación puntual es que seamos muy acuciosos en términos del cumplimiento de fechas, porque eso nos va a optimizar el ejercicio. Teniendo en cuenta también eso, mi gran recomendación que les puedo hacer es que únicamente se reciben los trabajos por la plataforma, no se reciben por, digamos, foro de acompañamiento permanente, no se reciben vía correo electrónico, solamente los envíos que se realizan desde la plataforma. Cuando yo digo envíos, es el de cada una de la actividad, porque cada actividad se entrega de forma única. Es decir, si yo entregué mi actividad, por ejemplo, hace 3 días, pues esa es la única entrega que puedo hacer. Independientemente de la nota que obtenga y demás, esa es la única actividad. Por eso les digo que se tomen su tiempito sin dejar esperar a llegar a la fecha límite, que es el 26 de abril a las 10 de la noche. Pues no, no es el objetivo. El objetivo es que en realidad podamos hacer nuestro ejercicio juicioso y podemos entregar días antes y demás, porque de pronto en esa fecha la plataforma se nos satura o alguna cosa nos puede pasar o se me fue la luz en la casa y no puedo entregar el trabajo. Entonces, son elementos que de cierta forma hay que prever y creo que todos hemos experimentado también el afán que en algunas ocasiones nos toma, que quizás no podamos entregar a una fecha exacta lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación que les hago puntualmente y desde ahí no creo que estamos acostumbrados a este tipo de manejo. Entonces, la invitación juiciosa es a que lo cumplamos. ¿Listo? Que aquí les hago una claridad. En ocasiones cuando trabajamos en grupo, por ejemplo, si yo me hice con 3 compañeras más, mis compañeras subieron el trabajo
y quizás yo no lo pude subir, pues desde que esté el nombre de las compañeras, pues yo trato de colocar la nota ahí sin ningún inconveniente, pero traten todas de subir el ejercicio cuando lo terminen de hacer, todas hagan el respectivo envío. Eso es importante que lo realicen también. ¿Listo? Una recomendación en términos teóricos que desafortunadamente se ve con muchísima frecuencia en este curso, y es que tenemos una dificultad a la hora de hablar de normas APA. Eso para nosotros es importante. He visto con sorpresa muy positiva también, por ejemplo, en este foro la mayoría está citando, la mayoría está referenciando su información, y esa es una recomendación de las cuales yo he venido trabajando muchísimo con los cursos a los que me asignan, y la verdad que me parece muy favorable y les agradezco muchísimo que estén desarrollando esa competencia porque es fundamental para nosotros como psicólogos podernos posicionar muy bien en el manejo de las normas APA, y eso nos va a dar mucha claridad a la hora de redactar informes, a la hora de hacer informes de pruebas y demás elementos que hacen parte de nuestro ejercicio profesional. Eso básicamente, en términos generales, es lo que les he venido, los que les quiero mencionar. Por otro lado, como les decía, básicamente ya desde nuestra próxima sesión de encuentro vamos a empezar a hacer un recorrido histórico del conductismo. ¿Listo? Porque esto es importante, viene nuestra segunda actividad que se va a hacer entrega el día 26 de abril, como ustedes pueden visualizar en su plataforma. ¿Listo? Bueno, una tercera actividad que también se va a entregar ese 26 de abril y es la tarea de aprendizaje asociativo. Entonces, yo cada semana les voy explicando el tema juiciosamente. Algunos ya habrán entregado la actividad y otros no. Otros les sirva también los conceptos que vamos a manejar como una oportunidad de mejora. Entonces, en esa medida, creo que hace parte también de nuestro proceso de formación que nosotros seamos muy acuciosos con dicho proceso. Son 3 actividades que ustedes se dan cuenta son para entrega de fecha límite el 26 de abril. Me parece maravilloso que hayan ido avanzando juiciosamente en, por ejemplo, esa primera actividad que es el Foro Ciencia Positiva, que creo que ya algunos han visualizado su calificación, y creo que es una calificación positiva porque en realidad la mayoría cumple con los criterios puntuales de lo que es la participación en un foro, que hace referencia a la extensión, la capacidad de argumentación, la capacidad de análisis, el poder referenciar, el poder citar, que es fundamental para nosotros. Entonces, es un elemento muy bonito, el cual me gustaría muchísimo que siguieran potencializando. ¿Listo? Y por el otro lado tenemos 2 actividades adicionales que corresponden a que la próxima sesión, por ejemplo, les iré explicando cómo funciona esta siguiente actividad. Hablamos de ensayos de tipo argumentativo. ¿Listo? Entonces, es importante que si yo, por ejemplo, no conozco qué es un ensayo de tipo argumentativo, pues es tan sencillo como que quizás podemos buscar por la web qué significa un ensayo argumentativo. De hecho, ahí la guía de la actividad nos dice, ok, un ensayo tiene un inicio, un desarrollo, un cierre. ¿Listo? Entonces, pues creo que también es importante articular muy bien esa información. No se preocupen por la extensión de la información. Lo importante es la calidad en el análisis de la misma. Es decir, uno puede tener ensayos de 10 páginas que de pronto no dicen mayor información, como puede tener ensayos de 2 páginas en las que claramente se identifica muy bien el desarrollo del tema. Entonces, no se me afanen que porque de pronto dice ahí que, bueno, tiene que tener tanta extensión y demás. No, la extensión es la calidad. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, el proceso de formación en términos de calidad. ¿Listo? Tengan muchísimo cuidado cuando redacten la información para que no se presente plagio. Es decir, que si la información la saco textual de algún autor, debo hacer la respectiva cita. Y acuérdense que nosotros tenemos diferentes tipos de citas según normas APA. Entonces, esa es la recomendación que les puedo hacer para que podamos optimizar y obtener unas notas que nos permitan a nosotros un proceso de aprendizaje o que refleje un proceso de aprendizaje adecuado. ¿Listo? De eso está compuesta esta primera unidad. Hablamos de una segunda unidad que también está compuesta básicamente por 3 actividades. Entonces, lo que les decía, este curso requiere, digamos que muchas actividades, entonces en esa medida, por eso también es importante que optimicemos nuestro trabajo en grupo, porque también es una forma de ayudarnos muchísimo en el buen sentido de la palabra, obviamente no recargarnos sobre ciertas personas del grupo, sino todos tratar de aportar de la mejor forma. Acuérdense que el aprendizaje es para cada uno de nosotros. Tenemos una actividad 4 que es condicionamiento clásico y operante. ¿Listo? En esa actividad pues también no estamos visualizando como tal un elemento específico, sino estamos hablando de, ok, una teoría que también en su momento la iré explicando juiciosamente y posteriormente
pues obviamente nos va a permitir a nosotros también un conocimiento que nos facilite a nosotros el debido proceso en términos de conocimiento de la teoría. Entonces, lo que ustedes hacen es comprender qué significa condicionamiento clásico, llegamos a nuestra teleclase y ahí, pues obviamente por medio de ejercicios, trato de juiciosamente que nos aprendamos muy bien cómo es que funciona esto. ¿Listo? La actividad 5, que es condicionamiento operante, y la actividad 6, que se denomina manipulación de variables entre el condicionamiento clásico y operante. Dos de esas actividades son ensayos. ¿Listo? Entonces también como para que tener presente que implica de cierta forma un compromiso bastante amplio con la dedicación en términos de lectura. ¿Listo? Y ya para cerrar la unidad, que hace parte de la última unidad que corresponde al 40% de la materia. Es decir, que la unidad 1 corresponde a un 30% de la materia, la unidad 2 corresponde a otro 30% de la materia y la unidad 3 corresponde al 40% de la materia. En esta unidad, pues básicamente tenemos dos actividades, la actividad 7 y la actividad 8. La actividad 7, que es una actividad muy interesante que se denomina teoría de los marcos relacionales, que es una teoría muy reciente que nosotros utilizamos en clínica para comprender un poco ese contextualismo funcional del cual ha venido evolucionando ese condicionamiento clásico básicamente y operante, entonces cómo hemos venido evolucionando teóricamente lo que hoy denominamos teoría de los marcos relacionales. Y por último cerramos el curso con una actividad 8 que se denomina análisis funcional del comportamiento, que es maravillosa aprenderlo, precisamente porque es uno de los insumos importantes para poder comprender en clínica los factores de mantenimiento de muchas conductas. ¿Listo? Entonces les hago la invitación, digamos que para cada teleclase, como les decía, por ejemplo, para estas que ya son un poquito más aplicadas, unas teorías un poco más aplicadas, yo les dejo por el foro de acompañamiento permanente. En el momento yo les indico ciertos artículos que también nos pueden apoyar un poquito más en la comprensión de estas teorías. A eso hace referencia el curso, básicamente. El curso comprende este tipo de actividades. Entonces, en esa medida, espero que lo aprovechen muchísimo, espero que sea un curso de muchísimo aprendizaje, espero que sea un curso que nos permita a nosotros crecer significativamente a nivel personal y obviamente a nivel profesional en conocimiento, que es lo que nos atañe en estos momentos, y que en esa medida pues podamos hacer un ejercicio muy interesante en términos de lo que significa aprender de escuelas experimentales del comportamiento, que es lo que nosotros denominamos teorías conductuales del comportamiento, que nos va a permitir a nosotros verdaderamente comprender muchos elementos del comportamiento del ser humano y que ya es un momento en que nos permite unas bases teóricas para llegar a una parte aplicada como lo son materias de clínica y demás, en donde tenemos que aplicar esta serie de conceptos teóricos que inicialmente hemos venido aprendiendo acá. ¿Listo? Esto es básicamente lo que tenía en la presentación, pero preferí desglosárselos así para que tengamos un poquito más de claridad frente a lo que se pretende hacer. Voy a revisar aquí en estos últimos minutos que nos quedan de contacto un poco la parte del foro que les decía, por si existe alguna pregunta hasta el momento que de pronto pueda ser importante. Claro que sí, ya hay 10 mensajes no leídos, entonces voy a permitirme leer los mensajes para que ustedes les pueda yo resolver todas las preguntas posibles. Recuerden muy bien que si siempre estoy atenta al foro de acompañamiento, a la mensajería interna para comprender, digamos, las dudas que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces voy a abrir por acá una duda que tiene Luis Fernando frente a algo específico. ¿Listo? Entonces ya en esos minutos voy a abrirles acá la duda que tiene el compañero. ¿Listo? Disculpen unos segundos porque puede que el internet ha venido fallando, entonces también se nos demora un poquito. Listo. Profe, buenas noches. Quisiera saber si usted califica el foro, los compañeros que hacen la réplica nos califican. Muchas gracias por su aclaración. Mi niño, claro que sí. Yo soy la única persona que tiene la posibilidad de calificar el foro. Que tus compañeros te hagan réplicas es maravilloso, pero pues algunos que no las realizan, no tengo inconvenientes con eso, no se afanen. Si de pronto no hacen réplica, pero siempre hacen su apertura al tema, pues desde que lo hagan, pues ya me permite a mí calificar, por ejemplo, tu participación. ¿Listo? Entonces, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Pero siempre con la claridad que la única que tiene la posibilidad de calificar es el docente, ¿listo? En este caso, pues, es mi función, ¿listo? Voy a visualizar otra duda
que quizás por aquí dicen compañeros. Esta también era una duda de muchos, ¿no? Bueno, Maritza, Alexandra nos está haciendo algunas preguntas acá que me parece que también pueden ser la duda de algunos y que podemos visualizar. Cordial saludo tutora, las actividades 1 y 2 se pueden hacer en parejas. Bueno, creo que ya hablamos de eso. Mínimo 3 personas, máximo 6 personas. Traten de nutrir el grupo también. A veces pues uno se conoce con una persona y ya, pero pues traten de buscar también personas, tratemos también de desarrollar la competencia. Y Amalía le contesta, gracias Amalía. No, la profe dice que mínimo 3 personas, máximo 6. Perfecto, listo. Pues creo que ya quedó resuelta la duda, que también es importante y que creo que pues a veces en mis encuentros sincrónicos pasa mucho, que digo este tipo de muchos correos preguntando lo que yo dije en la listo. María Fernanda también tiene por aquí otra duda que esperemos reciosamente. ¿Listo? Listo. Maritza, entonces, no, la profe dice que mínimo 3, máximo 6, cordial saludo. Bueno, era la misma duda, sino que se le replicó ya por segunda vez. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué otra duda nos queda por acá que podamos resolver, pero recuerden muy bien que pues obviamente tenemos todos los canales de comunicación y no necesariamente es este, porque a veces digamos que nos podemos demorar un poquito a la hora de resolver la duda, entonces siempre es importante que de pronto la puedan hacer en cualquier momento, no hay ningún inconveniente, siempre trato de responderles de la mejor forma posible. Profe, la actividad 2 no la entiendo. Bueno, básicamente, María Fernanda, de esa vamos a hablar la siguiente sesión. Es un ensayo puntualmente de tipo argumentativo sobre el tema que nos están solicitando ahí. Ahí tienes las lecturas específicas. Sin embargo, ahí en esa primera actividad de ese material que se encuentra, una recomendación, ya que me menciona sobre ese tema, es que revises juiciosamente porque hay un link que lo coloqué por el foro de acompañamiento permanente para que pues no tengamos ningún inconveniente a la hora de consultar el material como se debe. ¿Listo? Algo pasó, pero de pronto el material ya no está funcionando con ese link, entonces lo que hice fue el mismo material, pero pues buscarlo por otra página web. ¿Listo? Claudia Inés también tiene aquí otra inquietud. Vamos a responder la duda de Claudia. Listo. Entonces, ok, canales EduPol. Bueno, necesito el link para la clase de hoy. Bueno, aquí Luis Fernando le compartió a ella pues el link. Gracias Luis Fernando, de verdad, muchísimas gracias por tu ayuda y de verdad que esto hace que de cierta forma nos cooperemos significativamente, ¿no? Ese es un elemento que es muy valioso para nosotros y poder optimizar toda la información que tenemos y que todos podamos estar en contacto. Bueno, Juan Carlos tiene aquí una pequeña duda también. Nos queda la duda de Juan Carlos y la duda de Carol. ¿Listo? Entonces voy a tratar de responder aquí lo más pronto posible. Bueno, vamos a ver qué nos dice Juan Carlos. Bueno, a veces esto se pone un poco lento y creo que también hoy han tenido ciertas sesiones ustedes, entonces espero pues que ya podamos terminar de resolver las inquietudes. En dado caso, si no carga esta parte del foro, pues le responderé ahora terminando la sesión con todo el gusto. ¿Listo? Ya cargó. ¿Dónde puedo encontrar el link para la clase? Juan Carlos Edupol se encarga de enviar el link. Compañero, seré muy amable, te estaré muy agradecido. Perfecto. Entonces, básicamente, gracias Luis Fernando nuevamente por compartir el link con tus compañeros. Listo, espero que hayas podido ingresar, Juan Carlos, a esta teleclase y espero obviamente ser del mejor apoyo pues para todos y cada uno de ustedes en su debido proceso de formación. Bueno, ya nos queda una última duda puntualmente y es la duda
Dice crítica. Juliana. Entonces, Carlos Juliana tiene una duda, una inquietud o una crítica, lo pone ella como título. Vamos a esbozar a ver de pronto ella qué crítica constructiva podría tener. Listo, que también para nosotros es importante. Pantalla con claridad. Oh my God. Bueno, sí, de pronto puede ser que también la señal no esté lo mejor posible y de pronto se puede ver como así. Pues gracias por tu crítica. Espero mejorarlo. Hay condiciones tecnológicas que quizás pues no están en estos momentos a mucho control y creo que tampoco a control de las personas que manejan esto. Entonces siempre es importante también tener un poquito de paciencia, como les mencioné al comienzo de la sesión, porque pues creo que todos estamos migrando a la virtualidad, ustedes están acostumbrados a otra forma en cómo se manejan estas clases, entonces sí, muchas disculpas y también pues obviamente un poquito de comprensión con esta situación, pero siempre tratemos de hacer lo mejor posible en nuestro ejercicio teórico. Bueno, pues básicamente este es nuestro primer encuentro sincrónico del curso. Ya les digo que para la próxima sesión vamos a tener una presentación en la que yo les pueda esbozar juiciosamente el tema. Vamos a hablar de ese recorrido histórico del conductismo para podernos ubicar históricamente, que eso hace que nos facilite muchísimo lo que vamos a tener que visualizar en el resto del curso y así poder tener una comprensión indicada de lo que significa escuelas experimentales del comportamiento. ¿Listo? Para mí fue un placer acompañarlos en la sesión del día de hoy. Espero vernos en nuestra siguiente sesión. Recuerden muy bien que cualquier duda o inquietud estaré muy atenta a responderla por cualquiera de nuestros canales de comunicación. Que tengan una feliz noche.